Es un gusto estar aquí acompañándolos y que se me haya permitido aportar la palabra en esta mañana. Esta mañana me acompaña mi esposa, mis hijos que vienen conmigo. Por ahí mi niño ya se fue a la clase y bueno, estamos aquí bien contentos acompañándolos. Y pues para no darle más vueltas, ¿qué le parece si nos ponemos en manos de Dios? Me acompaña a orar por la palabra. Y vamos a empezar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias en esta mañana, Señor, por tu amor, por tu fidelidad, Señor. Adoramos, bendecimos tu precioso nombre, Señor, en esta mañana. Señor, nuestros corazones están listos y están preparados, Señor, para lo que tienes que hablar a nuestra vida, Señor, para lo que tienes que decirnos, Señor. Prepara nuestros corazones, Espíritu Santo, habla nuestras vidas y que podamos, Señor, entender y atesorar la palabra que tienes para nosotros en esta mañana. Bendícenos. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Y bien, hermanos, ¿cuántos creen que la vida en Cristo es una locura? Amén, ¿verdad? Antes de conocerle a Cristo, ¿verdad? Nunca pensó también, estos hermanitos o estos cristianos están bien locos. ¿Verdad que sí? Yo en algún momento sí lo llegué a pensar. Estos hermanos están bien locos, o quizás en algún momento llegó a burlarse de los cristianos o de los hermanitos, ¿no? Porque los veía adorar y los veía en la calle y los veía hablando y gritando y demás. Y ahora que está en Cristo, ahora que estoy en Cristo, ¿qué cree, hermano? Sigo pensando lo mismo, estamos bien locos, ¿sí? Estar en Cristo es una locura, hermanos. Vivir en Cristo es una locura, es lo más loco, hermanos, que yo he hecho en mi vida, ¿sí? Es caminar sobre el agua todos los días, dando paso tras paso tras paso de fe. Estar caminando por fe todos los días de la vida. Ahorita que escuchaba a mis hermanos adultos, yo la verdad es que algo que hablo con muchos hermanitos de la iglesia, ya grandes, mayores, que me doblan la edad, siempre les digo que honro sus vidas, porque sus vidas son una bendición. Dice la palabra, ¿no?, que vamos corriendo una carrera y en esa carrera, hermanos, hay una nube de testigos que estamos viendo y observando la carrera de cada uno de nosotros. Y la carrera de mis hermanos mayores, de los adultos, es una bendición para nosotros como jóvenes que vamos creciendo en el evangelio, porque quizás ustedes ya nos llevan una delantera, una ventaja, pero al mirar sus vidas, hermanos, a nosotros mirar sus vidas es una bendición. Y honro eso. Pero ya me salí de la predica. Se dice, hermanos, que en la ciudad alemana de Hannover está el sepulcro de una condesa que negaba la existencia de Dios y se reía de la idea que existiera o que sucediera la resurrección. Para indicar su desprecio por el cristianismo, por los cristianos, ordenó a sus súbditos que cuando muriera se hiciera su tumba de sólida mampostería, cubierta de grandes piedras unidas por grapas de acero. ¿Esto para qué? Para que quedara ahora sí que sellada esa tumba. Sobre esta tumba se grabaron las palabras de desafío que decían: esta tumba estará cerrada por siempre. Un día, una semilla cayó en una de las grietas del sepulcro. Y pronto comenzó a crecer una pequeña planta. Luego, como si la naturaleza se quería burlar del orgullo descrito de esta tumba, aquella pequeña planta creció frondosamente y poco a poco las raíces fueron penetrando por debajo de los sólidos bloques de piedra, levantándolos y sacándolos de su lugar. Aunque apenas han pasado algunas generaciones de esto, desde que aquel sepulcro fue sellado, solo bastó una pequeña semilla para que el poder de Dios se glorificara sobre aquellas palabras escritas en aquella tumba. Tener fe en Jesucristo, hermanos, es creer y confiar fielmente en todo aquello que parezca humanamente ilógico. Creer en la existencia de la salvación, creer en la existencia de la vida eterna, un cielo y una tierra nueva, es quizás algo ilógico. Saber que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de este mundo y que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar.
y que nunca nos va a avergonzar. Es esperanzador, hermanos, saber que la confianza que hemos puesto en Jesucristo nos abriga con el poder de su palabra, con las promesas que encontramos en ella. Seguir a Cristo, he aprendido, hermanos, que no es de alguien que confíe en la lógica, no es de alguien que confíe en la ciencia, no es de alguien que confíe en los eclipses o en cualquier otra cosa que se le venga a la mente, porque quien sigue a Cristo, hermanos, antes de creer en cualquiera de estas cosas, primeramente confía en Él. Creer en su palabra, confía en sus promesas, confía en que si Él dice que va a hacer algo, lo va a cumplir, aunque parezca muy loco o incluso parezca anticientífico. Si no, hermanos, preguntémosle a Sara, quien declaró: Dios me hizo reír porque en su vejez, ¿qué fue lo que hizo? Dios le dio un hijo. O al mismo Abraham, quien esperó tanto tiempo por un hijo y después Dios le pidió que lo sacrificara. ¿Qué pensaría Abraham después de que pasó todo aquello? ¿Qué pensaría usted después de que Dios le haya prometido un hijo y se lo pidiera? Que es algo ilógico, algo loco. Pero Dios, vemos después en la historia que Dios, después de la prueba, le proveyó un cordero para el sacrificio. O preguntémosle a los profetas, a los mensajeros de Jesús, que la mayoría dio un mensaje de arrepentimiento al pueblo y que por ello fueron muchos de ellos maltratados, apedreados. ¿Qué diría Jeremías, conocido como el profeta llorón? ¿Y cómo no iba a ser conocido como el profeta llorón si nadie se convirtió en su ministerio? ¿Qué podemos decir de los discípulos? ¿Qué tendría que decir Juan después de tantos milagros que presenció? O Mateo, o Tomás, que después de ver a Jesús resucitado, el mismo Jesús le pidió que metiera sus dedos dentro de las heridas de sus clavos para que creyera que de verdad era Él. Y pensando precisamente en esto, y escuchando una canción de un cantante cristiano que se llama Santiago Benavides, fue que se vino este mensaje a mi corazón y a mi cabeza. Y yo creo que a mi familia, hermanos, ya la tengo cansada con esta canción porque la pongo todos los días. En el carro cuando vamos, y ya mi niño también me dice: papá, pon la canción de Todo en la vida es andar sobre el agua, se llama. Y para ilustrar un poco mejor este mensaje, vamos a leer Mateo 14:29. ¿Trae sus Biblias por ahí? 14:29 al 32. Y vamos a ver a los ojos de lo que vio uno de los discípulos más cercanos. Y vamos a reflexionar y aprender de ello. Ya lo tiene, Mateo 14:29 al 32. Me voy a quitar el saco. ¿Ya lo tiene? Esgrima. Amén. Dice: y él dijo: ven, y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Este capítulo, hermanos, definitivamente es un reflejo de nuestra vida como cristianos. Toda nuestra vida, como se lo dije en un principio, toda nuestra vida como cristianos estamos dando pasos de fe. Estamos caminando sobre el agua y en ese camino, hermanos, se presenta la prueba. En ese caminar cristiano se presenta la prueba en nuestras vidas y a veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué como cristianos, como hijos de Dios, como elegidos, como embajadores de Dios en la tierra, tenemos que vivir pruebas? Porque, hermanos, hablando humanamente y sinceramente, la prueba no es algo bonito.
No es algo agradable. O sinceramente, ¿a quién le gustan las pruebas? Levante la mano. A nadie nos gustan. No es algo bonito. A mí en la escuela nunca me gustaron los exámenes. Y hasta la fecha, hermanos, no me gusta hacer exámenes. No me gustan las pruebas. Sufro cuando tengo que presentar un examen. No es algo tan agradable. Pero ¿sabe qué, hermano? He aprendido que las pruebas son algo muy necesarias. Porque cuando en la escuela te ponen un examen o una prueba es para medir nuestro crecimiento. Para medir nuestro conocimiento. Para darse una idea del nivel de conocimiento que presenta el alumno, y que si no la pasa, hermanos, ¿qué es lo que pasa? Pues reprueba. Y si reprueba, tenemos que presentarla nuevamente, y así hasta que la pasemos, ¿verdad? Santiago nos habla de la prueba y nos dice: hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, del 2 al 3. En la escuela de Dios, hermanos, las pruebas también sirven para ayudarnos a crecer y cada vez ir caminando más y más hacia el propósito de Dios para nuestra vida. Así que, hermano, gózate cuando te encuentres en diversas pruebas, porque la prueba de tu fe está haciendo que haya crecimiento en tu vida. La prueba de tu fe está haciendo que haya frutos en tu vida. Y hermanos, ¿por qué está siendo probado por Dios? Porque a Dios le interesa que usted siga avanzando. A Dios le interesa que usted siga creciendo. A Dios le interesa que usted siga avanzando gracias, hermano. Que usted siga avanzando en el conocimiento de su palabra. En el conocimiento de quién es Él. En el conocimiento de lo que Él quiere para su vida. En el conocimiento de lo que Él quiere para su familia. En el conocimiento de lo que Él quiere para su ministerio. A Dios le interesa que usted siga creciendo y que siga avanzando en ese conocimiento. Y creo que Pedro, si estuviera aquí en este momento, con toda la experiencia y con todas las vivencias que tuvo con Jesús y todas las zarandeadas, ¿verdad?, que nuestro Señor le dio, alguien que fue muy confrontado fue Pedro en su vida, quizá por su carácter. Y quiero pensar que nos confirmaría estas palabras y que nos diría: cuando hay problemas y dificultades, ten fe. Cuando hay situaciones difíciles, ten fe. Cuando nuestro intelecto, cuando nuestras fuerzas no dan para más, ten fe. Porque nuestra vida, hermanos, está en las manos de Dios. No se trata de nuestras fuerzas, de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad. Se trata de sus fuerzas, de su capacidad, de su gloria, de lo que Él hace por nosotros. Sigue caminando con fe, con mucha fe, hermanos, porque ¿sabe qué? En las pruebas también nos da miedo. Y en las pruebas también vas a sufrir y vas a sentir temor. Pero en medio del temor, hermanos, tenemos que recordar que hay muchas promesas de parte de Dios para sus hijos. Y la más grande, hermanos, es que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Que no habrá nada ni nadie que pueda separarnos de su amor.
Porque el dueño de la vida y de la muerte y de la salud es Él. Es nuestro Señor, hermanos. Y si Él dice vida, hay vida. Y hermanos, Él pagó un precio con su vida para que usted y yo, por sus llagas, fuéramos curados, fuéramos sanados. Y no solo eso, hermanos, pudiéramos disfrutar también de una vida eterna, de una vida a su lado. Fíjese que unos meses atrás operaron a mi niño. A lo mejor algunos lo vieron. Mi niño tiene 7 años, va a cumplir 7 años ahora en octubre. Y unos meses atrás lo operaron. Y cuando le dicen a una operación, a uno le entra como que el nervio, ¿verdad? Dice, ay caray, operación. Y quizás no era una operación no muy riesgosa, era una operación de la garganta, de las anginas. Pero no deja de haber un pendiente en uno y comienza en la cabeza a jugarle chueco, hermanos. Y es inevitable pensar, ¿y si algo sale mal? ¿Y si se les pasa la anestesia? Y justo, hermanos, eso platicaba hace algunos días con mis pastores. Y ellos me decían, es que en esos momentos es cuando más debemos de recargarnos en Dios. En esos momentos es cuando más tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que Él tiene el control. Tenemos que confiar en que Él tiene el control de nuestros hijos, que Él tiene el control de nuestra salud, que Él está en su trono gobernando aún en estos días, hermanos. Y pensando en ello, hermanos, dije, es verdad. Dios ama mucho más que yo a mi hijo, porque es su hijo primeramente. Dios ama mucho más que yo a mi propio hijo. Dios ama mucho más que usted a su familia, porque antes de ser su familia, es la familia de Él. Entonces voy a la Biblia y me encuentro un versículo que me dice en Éxodo 14, 15, 16, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Hermanos, y es que muchas veces el temor nubla nuestra fe. Muchas veces el temor es como una banda que nos ponen en los ojos y ya no podemos ver más allá. Nubla nuestra confianza y no nos permite ver la grandeza de nuestro Dios y no nos permite ver la grandeza de sus promesas. Moisés tenía miedo, porque estaba rodeado de los egipcios. Por la parte de atrás ya venían los egipcios y por delante tenía un inmenso mar. Entonces no tenía para dónde ir. Y lo que pasa es que Moisés clama a Dios y Dios le contesta, ¿por qué clamas a mí? Es decir, Moisés, ya te di indicaciones, ya conoces de mí, ya conoces de mi poder, ya sabes quién soy y lo que puedo hacer. Avanza, avanza. Da el paso de fe. Camina porque yo voy contigo. No temas. Alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo. Hermanos, ya conocemos de Dios. Ya conocemos de su poder. Avanza. Avanza en fe. Avanza creyendo que Dios está contigo y va contigo en todo lugar y en todo momento donde tú estés. Y hermanos, yo no sé para quién sea esta palabra esta mañana, hermanos. Pero tú sabes quién es Dios. Tú sabes quién está contigo.
Ya conoces del poder de Dios, sabes lo que Dios es capaz de hacer. Ahora déjate usar, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y mira lo que Dios va a hacer en tu vida. Mira lo que Dios va a hacer en tu familia, mira lo que Dios va a hacer en tu casa, mira lo que Dios va a hacer en tu trabajo. Confía, camina, avanza con fe. Isaías 41:10 es un versículo que me encanta, porque dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque Pedro se atrevió a dar ese paso de fe y caminar sobre el agua, el temor le nubló la vista. Y vemos en este versículo que él se comenzó a hundir. Pero algo que tenemos que reconocer, hermanos, en esta historia es que es la incertidumbre. Me pongo a pensar, si yo hubiera estado en ese momento, que en vez de Pedro hubiera sido Paco, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho en ese momento? Y que hubiera tenido la valentía de decirle a Jesús: si eres tú, Jesús, manda que yo vaya. Y que Jesús me hubiera dicho: ven. Hubiera tenido esa valentía de bajarme de esa barca y dar ese paso de fe. Hubiera reaccionado de esa manera. Yo creo que lo primero que hubiera pensado, hermanos, es: ¿para qué abrí mi bocota? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, hermanos, hemos visto se me viene a la mente, y es un ejemplo muy burdo, al Chapulín Colorado, ¿verdad? Cuando dice: sí voy. Creo que hubiera pasado eso conmigo. Hubiera dicho: sí voy, pero no me hubiera animado. Y en eso que veía el agua y veía la tempestad. Imagínense a Pedro, hermanos. Pero Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Por eso no fue Paco y fue Pedro en la historia. A pesar de la incertidumbre que esto le pudo haber producido a Pedro, fue obediente y con mucha fe se bajó de la barca y caminó. Caminó en obediencia. Caminó con temor, con la incertidumbre de lo que iba a pasar. Con la incertidumbre de no saber si iba a llegar a los brazos de Jesús. Pero Dios sí lo sabía. Jesús sabía lo que iba a pasar. Jesús sabe, hermanos, lo que va a pasar cuando usted se anime a dar ese paso de fe. Él sí lo sabe. Quizás nosotros tenemos la incertidumbre, pero Él ya lo conoce. Pero lo que sí necesitamos entender, hermanos, es que cada uno de nosotros necesitamos caminar en obediencia y sobre todo con fe. Y una obediencia y fe parecida la podemos ver también en Noé. Dice la Biblia que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuántos en la actualidad no tacharían de loco a Noé? ¿Cuántos en aquel tiempo no dijeron de Noé que estaba loco? ¿Qué se van a andar inundando, no? Si aquí ni llueve. ¿Qué se va a andar inundando Chihuahua si aquí menos? Pero Noé, hermano, lo hizo en obediencia. Obedeció a Dios.
Obedeció con fe, preparó el arca para él y para su familia, para que su casa se salvase. Y hermanos, esto me lleva a pensar en esa fe y en esa obediencia de estas personas que estaban viviendo en ese momento. Y que no había nada más, hermanos. No tenían una Biblia como nosotros. No tenían una historia terminada como la tenemos nosotros en la Biblia. No sabían lo que había pasado ni lo que viene. Ellos simplemente estaban caminando en obediencia y en fe. No tenían escritos, solo fe y obediencia. Y también me lleva a pensar, hermanos, si usted y yo que tenemos las escrituras y sabemos lo que viene, estamos preparados para la venida de nuestro Señor. ¿Realmente nos estamos preparando para su venida? Porque todo en esta vida, hermanos, es andar sobre el agua caminando con fe. Caminando, dando paso tras paso todos los días, un paso a la vez, un paso a la vez, confiando en que nuestro Señor en algún momento vendrá, confiando en que en algún momento estaremos en los brazos de papá, confiando, hermanos, en que en algún momento llegaremos a ese premio, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Y eso, hermanos, eso es fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y después de la tormenta, como bien dice el dicho, viene la calma. En este caso vamos a llamarlo el resultado del examen. Quizás la victoria, quizás una derrota, pero es importante recalcar que sea lo que sea, no debemos de perder la fe. Debemos de permanecer firmes. En la actualidad, hermanos, mi esposa y yo estamos pastoreando a los jóvenes de la iglesia y vemos tantos jóvenes que llegan a la iglesia y que así como llegan se van. Porque no están parados, firmes en la roca que es Cristo. Porque se dejan guiar por sentimientos, por emociones. Y su fe es tan débil que con cualquier zarandeo se alejan de Dios. Su fe es tan débil que con cualquier tempestad prefieren huir de la iglesia en lugar de seguir caminando a los brazos de Jesús. Primera de Corintios 16:13 dice: velad y estén firmes en la fe. Velad y estén firmes en la fe. Porque si no pasamos la prueba, hermanos, tenemos que seguir intentándolo. Si no pasamos la prueba, si no pasamos el examen, necesitamos seguir intentándolos. Porque realmente, hermanos, ya todo está pagado. Lo único que nos toca es caminar con fe, como viendo al invisible. Y si pasamos la prueba y entramos en una temporada de descanso, ahí es donde es más difícil mantenerse firme. Porque todo está bien. Porque no necesitamos mucho. Y aún en ese momento necesitamos seguir avanzando. Necesitamos seguir caminando. En algún momento se acercó un joven de la iglesia y me dijo: Paco, ya no aguanto más. Ya no puedo más. Yo creo que esta vida de ser cristiano no es para mí. Y le dije: ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Pues porque no puedo seguir las reglas. Y le dije: ese es el problema, que lo has hecho por reglas y no por amor.
El problema es que no te has enamorado de Jesús. Porque cuando uno se enamora de una persona, hace lo que sea por él. Y no vive por reglas, vive por obediencia, vive por amor, vive porque lo quiere agradar. Y en ese momento le dije, tienes que llegar, hasta gateando, pero tienes que llegar al premio. Tienes que llegar a los brazos de Jesús, herido, con heridas, quizás, sin un brazo, sin una pierna, sin un ojo, como quieras, pero llega. Tenemos que llegar. Tenemos que caminar. Sigue avanzando, camina sobre el agua. Moller, ¿puedes venir? Que me acompañes en la guitarra. Hermanos, la clave de caminar sobre el agua es no desviar la mirada de Dios. La clave para poder seguir caminando en esta vida, que quizás haya situaciones difíciles, que quizás haya problemas. La clave para seguir avanzando en esta vida, que quizás muchas veces nos tocan las zarandeadas. La clave es no desviar la mirada de Dios. Cuando Pedro pone sus ojos en Jesús y solo en Él, pudo caminar hacia Él. Pero cuando su atención se tuerce hacia el viento, hacia los truenos, hacia la tempestad, hacia la situación que estaba viviendo, comenzó a haber miedo en él y comenzó a hundirse. Pero hermanos, incluso así hundiéndose, Pedro en ese momento conserva la suficiente fe como para pedirle al Señor en una oración breve, sincera y preciosa, hermanos. Y le dice: Señor, sálvame. Señor, sálvame. No fue una oración muy rimbombante. No fue una oración muy larga. Simplemente fue una oración sincera. Sálvame. Sálvame porque me ahogo. Sálvame porque me hundo. Sálvame porque no puedo. Sálvame porque quizás me estoy hundiendo en los problemas de la vida. Sálvame porque quizás me estoy hundiendo y me estoy ahogando en un vaso de agua. Sálvame porque yo ya no puedo más. Necesitamos ser capaces de pensar y creer con fe, hermanos. Como Pedro. Jesús nos puede hacer superar el mal. Pongamos nuestros ojos sobre Él y caminemos confiados por las dificultades. Caminemos confiados por las situaciones difíciles. Caminemos confiados por la enfermedad. Caminemos confiados por las situaciones familiares. Caminemos confiados, hermanos, por aquella situación que quizás estás viviendo en el trabajo, con tus hijos. Camina confiado en que Dios, en que Jesús está ahí contigo y está ahí con ellos. Le voy a decir algo que he entendido en este poco tiempo. Si algo llega a fallar en ese caminar, si algo llega a fallar en este caminar cristiano, hermanos, hay una ventaja muy grande. Y es que, hermanos, siempre tendremos la mano poderosa de Dios
para salvarnos y para rescatarnos. Siempre tendremos la mano poderosa de Dios para levantarnos y para no permitir que nos hundamos. Siempre, siempre. Pase lo que pase, solo sigue mirando hacia arriba. Pase lo que pase, solo sigue mirando al Padre Celestial. Cuando las distracciones me rodean, solo sigue mirando a Jesús. ¿Qué le parece si oramos? Si gusta ponerse de pie, si gusta pasar al altar, como usted guste hacerlo, hermanos. Y yo le invito en esta mañana, hermanos, a que esa sea nuestra oración. Señor Jesús, cuando las distracciones nos rodeen, cuando la tempestad nos rodee, ayúdame a mantener mi mirada fija en ti. Cuando haya situaciones que nublen mi fe, Señor, que nublen mi entendimiento, Dios, ayúdame a mantener mi mirada puesta en ti, a seguir caminando, Señor. No importa lo que venga, no importa en donde esté parado, no importa donde esté caminando, Señor, si tú estás conmigo, si tú estás conmigo, todo va a estar bien, Señor. Todo va a estar bien, Jesús. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te bendecimos en esta mañana, Señor, por quien eres tú, Señor. Ni siquiera por lo que vas a hacer, Señor, sino por lo que ya hiciste. Porque pagaste el precio más grande por nosotros, Señor. Y fue tu vida en esa cruz. Porque tú ya lo diste todo por cada uno de nosotros, Señor. Porque ya lo diste todo por mí, Señor. Y eso es suficiente, Rey. Eso es suficiente, Señor. Tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para nuestra vida, Señor. Si te tenemos a ti, Señor, lo tenemos todo. Si te tenemos a ti, Señor, no hace falta nada más, Señor. Porque tú, donde tú declaras vida, Señor, ahí hay vida. Porque tus promesas nos siguen alcanzando hasta el día de hoy, Señor. Porque tu misericordia nos sigue persiguiendo día con día, Rey. Porque tu fidelidad sigue estando con nosotros en todo momento, Señor, todos los días de nuestra vida. Tu fidelidad está ahí, Señor. Y aunque nosotros solemos ser infieles hacia ti, Señor, tú sigues siendo fiel para con nosotros. Porque tu amor es inagotable, Señor. Porque tu amor es incondicional. Porque tu amor, Señor, nos ha alcanzado y nos ha levantado y nos sigue levantando y nos sigue llamando hijos. Y no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Rey. Gracias, gracias, gracias. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Rey. Santo eres, Jesús. ¿Por qué no levanta sus manos y agradece al Señor? Levante sus manos, cierre sus ojos y dele gracias a Dios. Para eso es que estamos aquí esta mañana, para agradecerte tanto amor, tanta fidelidad, tanta misericordia, Señor, para con nosotros. Señor, tú conoces bien la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Tú conoces lo que ellos puedan estar viviendo. Tú conoces sus necesidades, Señor. En esta mañana no quiero pedir por necesidad, Dios. Quiero agradecerte, Dios, por cada uno de ellos. Queremos agradecerte, Señor, por todo lo que has hecho en nuestra vida, Señor. Porque hasta el día de hoy podemos decir, Ebenecer, hasta el día de hoy nuestro Señor nos ha traído a este lugar. Porque hasta el día de hoy tú nos has traído a este lugar, Señor. Gracias, 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 Dios.
gloria y toda honra son para ti, Señor. Ahora sí, ahora que nuestro corazón está enfocado y que nuestra vida está enfocada y puesta nuestra mirada en Jesús y nuestro corazón puesto en Él, ahora sí, ¿qué le parece? Si tiene alguna necesidad, ¿por qué no habla con Dios? ¿Por qué no le dice: Señor, sálvame? Señor, ayúdame. Señor, aquí está esta necesidad. Estoy mirándote a ti, Señor, solamente a ti, Señor. Mis ojos, mi corazón, mi alma, mi entendimiento, mi atención está puesta en ti, Señor. Aquí está todo lo que tengo, Señor. Ya no puedo más. Sálvame. Aquí está esta necesidad en ti, Señor. Aquí está esta necesidad, Señor. La pongo en tus manos, Rey. Haz algo. Haz algo con ella, Dios. Bendito eres, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios. Te ruego por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Por sus corazones, Señor. Guarda sus corazones en todo momento, Dios. Guarda sus corazones, Señor, y que en todo momento estén enfocados en adorar y bendecir tu precioso nombre, Señor. Porque un corazón agradecido, Dios, en un corazón agradecido lo único que puede habitar es la adoración, Señor. Es la alabanza, dando gracias. Gracias por todo lo que haces. Y en esta mañana, Señor, nuestros corazones son agradecidos contigo, Señor, por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que vas a hacer, Dios. Tenemos fe en ti, Señor. Tenemos fe en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos fe, Señor, en que hemos tomado la decisión correcta y creemos, Señor, que tu palabra, Señor, es la verdad y la vida, Dios. Y nuestra fe, Señor, seguirá creciendo en ello. Sigue aumentando nuestra fe. Sigue aumentando nuestra fe, Señor. Así como lo oraron en algún momento los discípulos, Señor, y te dijeron: aumenta nuestra fe, Señor. Esa es la oración en esta mañana. Aumenta nuestra fe, Señor. Para que Él, Señor, que sienta que su fe, Señor, más que aumentar, va disminuyendo, Señor. Yo te ruego, Dios, yo te ruego, Señor, que aumente su fe, Señor. Que aumente su fe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.